Es un hecho, amigo. Games Workshop acaba de confirmar algo que nadie vio venir. Y no es que cancelaron el proyecto, es algo más salvaje. O mejor, depende de qué tan valiente seas para ver terror y gore. Quédate porque esto le cambia la cara a todo el proyecto de la serie de Warhammer 40.000. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerro, el canal donde comentamos el chisme del cine, las series y a todo lo que huela a geek. Hoy traemos una noticia que tiene al fandom de Warhammer 40.000 gritando en Reddit como si les hubieran matado a su primarca favorito. Vamos a eso. Llevábamos meses sin saber nada del universo cinematográfico de Warhammer 40.000. Puro silencio. Y ya saben cómo es un fandom cuando hay silencio. Empiezan los rumores, el pánico, el seguro lo cancelaron, el Henry Cavill se va del proyecto, el clásico drama de internet. Pues bueno, Games Workshop decidió callarle la boca a todo mundo de la mejor manera posible, con su informe financiero. Sí, así como lo oyen, la noticia salió de un reporte de finanzas, no de un tráiler ni de una conferencia con confeti. El CEO de la compañía, Kevin Rountree, confirmó que las negociaciones con Amazon van viento en popa y que ya hay pieza clave en el tablero detrás de cámaras. Y esa pieza clave es grande, muy grande. Pero antes de decirte quién es, déjame decirte esto. Si pensabas que Warhammer 40.000 en Amazon iba a ser puro Space Marine disparando balazos en el espacio, prepárate porque el enfoque que le quieren dar es mucho más retorcido de lo que imaginas. Amazon contrató a United Artists y, agárrense, al director Mike Flanagan. Si no te suena el nombre, seguramente sí conoces su trabajo. Él es el cerebro detrás de La Maldición de Hill House y Misa de Medianoche, dos de las series de terror más aclamadas de los últimos años en streaming. Flanagan y su equipo ya terminaron la fase de conceptos iniciales y están listos para empezar a escribir los primeros guiones formales para Prime Video. O sea, esto ya no es una idea bonita en una junta, ya hay plumas sobre papel. ¿Y por qué esto es una locura? Porque meter a un director especializado en terror psicológico, en tensión lenta y en atmósferas opresivas, en un universo tan oscuro como Warhammer 40.000, es básicamente la combinación perfecta. No estamos hablando de una simple serie de acción espacial con láseres. Estamos hablando de horror cósmico, de body horror, de pesadillas hechas carne. Y Flanagan sabe exactamente cómo meterte esos miedos hasta el fondo del estómago. Y no, Henry Cavill no se fue a ningún lado. De hecho, lo que dijo sobre este proyecto te va a sorprender porque nunca lo habíamos escuchado hablar así de un papel. Aquí va el chisme bueno. Todos esos rumores de que Cavill se bajaba del barco quedaron oficialmente enterrados. El actor, que es un fanático confeso del juego de mesa desde hace años, sigue como protagonista y como productor ejecutivo. O sea, este señor no solo va a actuar, va a tener voz y voto en cómo se cuenta la historia. Y en unas declaraciones para Esquire, Cavill contó que este proyecto se siente distinto a todo lo que ha hecho antes, porque por primera vez tiene control total sobre cómo se desarrolla. Dijo que es un reto enorme plasmar en papel una franquicia tan compleja, tan llena de matices, sin perder esa esencia, pero que está disfrutando muchísimo el desafío. Y honestamente le creo. Este señor ya demostró con The Witcher y con sus papeles de Superman que le importa respetar el material original. No es de los actores que agarran el cheque y ya, es de los que se leen 15 libros de lore antes de la primera lectura de guión. De hecho, según lo que él mismo contó en redes sociales, la propuesta inicial de la historia ya fue aprobada por los altos mandos de Games Workshop y de Amazon. La trama sigue siendo un secreto mejor guardado que la receta de la Coca-Cola, pero ya hay luz verde. Ahora, si nunca en tu vida has tocado una miniatura de Warhammer ni sabes de qué trata esto, tranquilo, te lo explico en 30 segundos y te prometo que te va a interesar. Para los que llegan nuevos a esto, Warhammer 40.000 es una de las franquicias de ciencia ficción más grandes del planeta. Nació como un juego de miniaturas de mesa, de esos que pintas tú mismo, con pincelitos como si fueras Bob Ross pero con más rentor, y con los años se convirtió en un imperio de novelas, videojuegos, cómics y ahora producciones audiovisuales. La historia pasa 40.000 años en el futuro. La humanidad sobrevive gracias al imperio del hombre, una civilización galáctica gigantesca que está en guerra constante para no desaparecer. Y cuando digo constante, es constante de verdad. No hay paz, no hay descanso, solo guerra. ¿Y contra quién pelean? Contra todo.
razas alienígenas que quieren la galaxia de vuelta, traidores que se entregaron a las fuerzas del caos, demonios y dioses oscuros capaces de corromper la realidad misma. Y por si fuera poco, conflictos internos que amenazan por hacer colapsar al propio imperio desde adentro. Es un universo donde la esperanza prácticamente no existe. Cada victoria cuesta sangre y mucha. Es ciencia ficción militar mezclada con fantasía oscura y horror cósmico. Y esa combinación es justo lo que lo ha mantenido como un fenómeno mundial por más de 30 años. No es cualquier cosa, ¿eh? Y aquí viene el dato que seguro no sabías. Esta no sería la primera vez que Prime Video se mete con esta licencia. Ya hubo un antecedente y fue mejor de lo que esperabas. ¿Se acuerdan de Secret Level, la serie de cortometrajes animados de Prime Video? Uno de esos episodios estuvo completamente dedicado a Warhammer 40.000, bajo el título And They Shall Know No Fear. Y ese capítulo fue clave, porque dejó clarísimo que la brutalidad de los Marines espaciales y el tono oscurísimo de la franquicia funcionan de maravilla en formato audiovisual. Muchos fans lo consideran la mejor puerta de entrada para quien nunca había tocado este universo. Pero ojo, porque Amazon no se va a quedar solo con eso. Games Workshop también anunció más contenido de animación. Viene una segunda temporada de Secret Level con un episodio enfocado en Warhammer Age of Sigmar, el universo de fantasía de la marca después del éxito que tuvo el capítulo de Space Marine. Y también se confirmó una serie animada completa centrada en la Guardia de la Muerte, escrita por John Orloff, el mismo de Band of Brothers, y animada por Blur Studio, un estudio con muchísimo prestigio en la animación. O sea, esto no es una sola serie aislada. Amazon está construyendo un universo completo con la ambición de que si el primer proyecto pega fuerte, esto se expanda incluso al cine. Y la persona a cargo de todo este imperio en Amazon ya dejó clara cuál es la meta a largo plazo. Jennifer Salke, la jefa de Amazon MGM Studios, ya había dicho que el objetivo es desarrollar esta licencia durante muchos años, trabajando de la mano con Henry Cavill, con Vertigo Entertainment y con Games Workshop. Esto no suena a un proyecto de vamos a probar suerte, suena a una apuesta seria, calculada, pensada para el largo plazo. Y tiene sentido. Warhammer 40.000 tiene millones de fans repartidos por todo el mundo y décadas de historias esperando ser adaptadas. Si logran ese equilibrio tan difícil entre ser fieles al material original y ser accesibles para gente nueva que nunca tocó una miniatura en su vida, Amazon podría tener entre manos su próxima gran franquicia de ciencia ficción. Ahí nomás, sin presión. Ahora la pregunta que me quema la lengua. ¿Ustedes creen que meter a un director de terror psicológico es la jugada perfecta para Warhammer 40.000 o sienten que le pueden bajar la acción y la épica que tanto le pide el fandom? Déjenme su teoría en los comentarios, que aquí siempre leemos todo. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del super gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video.